fecha de cumpleaños y solo bajan un poquito y ya estuvo. Pero algunos de nosotros tenemos que hacer así, hasta llegar a la fecha, ¿eh? Y ahí ponemos. Bueno, les voy a decir, tuvimos infancia, aunque no lo crean. De hecho, yo estaba en segundo grado, y vino un profesor y nos dijo, bueno chicos, ustedes están listos ya para poder hacer la primera comunión. Estábamos, pues, muchos de nosotros no sabíamos que era la primera comunión, pero sabíamos que los más grandes ya lo habían hecho. Entonces comenzamos una serie de charlas para tener esa primera comunión, y mis maestros, quiero hacer la aclaración, yo les tuve y les tengo mucho cariño, aquellos que todavía viven, personas de un gran corazón, y uno de ellos en particular, y esto él no lo hizo por molestar ni nada, una persona religiosa, muy religiosa él, vino y me dijo, nos dijo a todos, ya dentro de poco cada uno de ustedes va a ir por primera vez y va a tener que conversar con un ministro. Y este ministro religioso les va a preguntar a ustedes que si han pecado, y ustedes tienen que contarle todos los pecados. Cuando él dijo eso, yo me asusté, ¿verdad? Porque habían algunas cosas que yo dije, a ver, ¿cuáles cuento y cuáles no cuento? Imagínense ustedes, un niño de 7, 8 años. Pero en mi mente dije yo, le pegué a mi hermana, a Anet, ¿verdad? Entonces nos peleamos, yo la agarré del pelo y ella también. Ok, se lo voy a contar. Le voy a contar que le dije una mala palabra no sé a quién. Le voy a contar que me enojé, sí, pero no le voy a contar porque si no, él, que es gran amigo de mis padres, le va a ir a decir, Sergio robó dinero. Y es que yo saqué de la cartera de mi mamá una moneda de 10 centavos, o de 20 centavos, perdón. Y con esos 20 centavos me compraba una Coca-Cola, unas botanas, y aún así me quedaban 5 centavos. Entonces, yo me acuerdo cuando yo la saqué, ella no se dio cuenta, me lo metí en la bolsa, llegué ahí, ustedes saben, ¿verdad? Un niño con 20 centavos en aquel tiempo era importante. Entonces, compré lo que tenía que comprar. Mi mamá preguntó acerca de que le hacía falta algo de dinero y la cuestión que yo nunca dije nada, no fue la gran cosa, la verdad. Pero en mi mente yo me sentí mal de haberle sacado ese dinero a ella. Y casualmente, a los 3 días de haber hecho eso, viene esta persona y dijo, tienen que confesarlo. E inmediatamente dijo, y si no lo hacen, nada de lo que ustedes han hecho sirve. Hijo, dije yo. Y entonces me acuerdo que yo estaba ahí, estaba sudando, estaba en mi mente infantil. Me acuerdo que dije todo. Posteriormente hicimos un acto ahí litúrgico. Pero yo crecí siempre pensando, Sergio, eres un hipócrita, gran hipócrita, porque no todo lo has contado, no todo lo dijiste. Y me acuerdo que posteriormente me invitaban a reuniones, íbamos a misa, y yo decía, no, si yo me voy a poner de pie acá, voy a caminar, voy a tener la comunión, pero yo soy un hipócrita, realmente soy un hipócrita, porque yo no conté todo lo que yo hice en esa primera ocasión. Y con los años fui descubriendo que eso se llama sentimientos de culpa. Fui entendiendo de que en efecto habían cosas en mí que no estaban bien, cosas que me daban pena, cosas que eran pecados, cosas que dañaban a otros y que yo simplemente no las contaba, y aun cuando las contaba era tan fuerte el daño de que yo decía, Dios no me puede perdonar a mí, porque la verdad es que yo soy una persona muy hipócrita. Y te voy a decir, si tú has vivido con culpa, eso es como
querer manejar un auto con las llantas desinfladas. ¿Te ha sucedido alguna vez? Cuando te quedas cuando vas tal vez en una autopista y de repente empiezas a sentir que el auto se va hacia un lado y comienzas a escuchar ese sonido tan tenebroso de la llanta que está ya pegando con el ring. Entonces tú dices, no puedo caminar mucho porque voy a arruinar el ring, tengo que detenerme en algún lugar, pero no puedes y estás como moliendo la llanta. ¿Te ha pasado eso alguna vez? O sea, el auto definitivamente avanza, pero avanza muy lentamente. Entonces, uno siente que avanza, pero cada vez que la llanta está dando vuelta, sientes un dolor, porque dice, hey, no solamente va a ser que voy a terminar de arruinar la llanta, sino que también voy a arruinar el ring y todo lo demás. Y entonces te das cuenta que así funciona la culpa. La gente se levanta, se cambia, se peina, ve una película, todo lo demás, pero por dentro hay un dolor que es difícil de aquilatar. Y yo te quiero decir algo antes de comenzar. Dios no quiere que tú y yo seamos controlados por sentimientos de culpa. Y con eso voy a comenzar. Y creo que es muy importante porque al expresarte esto, lo que vamos a procurar animarte es de que puedas entrar en este pensamiento. No sé si lo tenemos allí, por favor, si ustedes son tan amables. Dios no quiere que tú y yo seamos controlados por los sentimientos de culpa. Guardémoslo ahí. Vamos a darle un poquito de carne teológica a todo esto, un contexto muy, muy adecuado. A ver, ¿qué es la culpa? Entremos en materia. La culpa en la Biblia es un sentimiento de responsabilidad moral por haber transgredido los mandamientos de Dios o haber fallado en vivir de acuerdo con los principios bíblicos. La Biblia a esto le llama pecado. Dice la Biblia que todos somos pecadores y que no hay ni una tan sola persona que no peque. Todos somos pecadores. Entonces, ya que todos nosotros somos pecadores, significa que todos podríamos sentirnos muy culpables y vivir en un ambiente de mucha culpa, ¿verdad? Porque ese sentimiento que viene de esa responsabilidad moral que ha sido transgredida está allí. Todos nosotros hemos fallado. Entonces, hay personas que preguntan, ¿y por qué hay tanta gente culposa en el mundo? Así que con facilidad se echa la culpa y anda pidiendo perdón por todo, cuando inclusive no debería ni de pedir perdón. No estoy diciendo que no hay que pedir perdón, pero hay algunos que son demasiado exagerados en el hecho de pedir perdón una y otra vez y otra vez y otra vez por lo mismo, y la persona le dice, oye, estás perdonado, pero la culpa viene y dice, no, es que no me has dicho te perdono, ok, te perdono, y sigue hablando y trata de hacer un montón de cosas, y si la persona quiere de alguna manera compensar el daño que se hizo, pues es algo válido. El problema es cuando yo lo quiero compensar para poder quitarme ese sentimiento de culpa. ¿Me doy a entender? Son dos cosas diferentes. Y el problema es que vivimos en una sociedad, somos seres humanos, donde el sentimiento de culpa puede destruirnos. Yo hice me imagino que algunos también médicos que están aquí en medio de nosotros, yo hice un par de pasantías, se le llamaban, que eran rotaciones en hospitales psiquiátricos. Teníamos 2 hospitales psiquiátricos, había uno de ellos que eran para agudos, las personas que llegaban con un problema en ese momento que quedaba en la ciudad, y había otro que era más alejado de la ciudad, que eran para las personas que ya tenían algún tipo de padecimiento mental, psiquiátrico, de largos datos. Y entonces, cuando yo llegaba ahí, francamente les voy a decir, no me gustaba mucho ir ahí, no tanto por lo que se miraba, porque vivir en una situación de padecimiento mental y no tener el apoyo de la familia, tratar de esconder eso como si eso fuera algo tan vergonzoso que nadie debería de enfermarse de la mente, y lo peor de todo, que muchos no visitan a los médicos y no acuden
donde los profesionales de la medicina, porque escuchan algunas veces mensajes que dicen, oye, tú no necesitas un psiquiatra, no necesitas un psicólogo, lo único que necesitas es la palabra del Señor. Y hay algunos que están allí, estudian la palabra, se meten una y otra vez, pero hay algo que les está pasando, así como el estómago se enferma, así como hay problemas digestivos, así como hay problemas en las rodillas, así como hay problemas de asma, así como algunos padecen de la presión, hay personas que comienzan a descompensarse en el área psiquiátrica. Y lamentablemente hay padres que se meten a un aspecto y familiares que se meten a un aspecto ideológico. No, que la verdad es que si eres un buen cristiano nunca te vas a deprimir. No es cierto eso. Eso viene del infierno. Sin lugar a dudas, todos nosotros estamos sujetos a momentos difíciles y hay momentos en que no solamente nos deprimimos, porque uno puede deprimirse y salir, pero hay algunos que no saben por qué. Son buenos esposos, le va bien con la familia, tienen un buen trabajo, pero no quieren levantarse en la mañana. Es importante consultar con personas que les puedan ayudar. Y te voy a decir, has llegado a una iglesia donde si tú abres ese tipo de cosas, vas a obtener ayuda. Te vamos a poder guiar donde personas, buenos profesionales, cristianos, que te van a poder ayudar en ese aspecto. Y no le creas a aquellos que te dicen que es pecado buscar ayuda. Es importante. Pero cuando yo iba a este hospital, te voy a decir, para mí era muy difícil ver cómo muchos de ellos tenían una fijación, ya sea a favor o en contra de Dios. Era una situación muy difícil en el hospital. Y me acuerdo que yo le dije a mi maestro, un doctor que a la vez era coronel del ejército también, le dije, doctor, le digo yo, ¿y por qué hay tanta fijación de las personas con respecto a Dios? Y él me dijo, sencillo, la culpa. La culpa, no pueden quitarse la culpa. Algunos vienen de familias donde les están machacando lo malo que hicieron, otros vienen de algunas iglesias donde les causan mucho daño. Yo le dije, ¿y usted es una persona contra iglesia? No, me dice, yo creo que hay que leer la Biblia, pero el Dios de la Biblia es muy diferente a lo que predican algunas personas ahí. Wow, aquello me impresionó, porque me dio a entender que nosotros podemos hacer algo para ayudar a la gente en esta área de los sentimientos de culpa. Y quiero dar una definición, o mejor dicho, quiero ahondar un poquito en una palabra que después les voy a decir porque está relacionado con la culpa, que se llama arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es una de esas grandes palabras que han sido manoseadas. Es como la palabra gratis, ¿verdad? La palabra gratis, si hay una palabra que es súper mal usada, es la palabra gratis. ¿Qué entendemos por gratis? Que no cuesta nada, pero te dicen, si tú compras 2,000 o 10,000 pesos en este producto, te damos gratis, ¡pac! ¿Fue gratis eso? ¿Por qué? ¿Por qué no es gratis? Porque hay que pagar todo ese dinero. Entonces, gratis no es. Gratis es cuando decimos, oigan, allá afuera vamos a tener unos Nuevos Testamentos, uno por persona gratis, llévenlo. Si alguien dice, hey, no, ¿y cuánto tengo que dar? No, nada, gratis. No, pero quiero dejar una ofrenda a la iglesia, decisión tuya, pero nadie te lo está pidiendo, es gratis. Entonces, de alguna manera, eso está allí. Una de esas palabras es la palabra arrepentimiento. Para algunos, arrepentimiento es igual a sentirte un miserable, sentirte pero tan mal con lo que hiciste, ahondar en esa maldad de tal manera que hagas una reflexión y digas, definitivamente esto me duele tanto que no lo voy a volver a hacer. Y de alguna manera alguien, muchas veces viene por la parte religiosa, pero también viene por el tipo de familia que uno tiene. Muchas veces uno viene y ahonda aún más en esa situación y dice, bueno, sí, voy a mejorar, pero tengo que sentirme mal. Tengo que, de alguna manera, pagar. O sea, Dios no me puede dejar esto así por así.
Si yo hice esto, de seguro lo mismo me va a suceder a mí. Y están con aquella situación donde tienen una mala definición del arrepentimiento bíblico y creen que arrepentirse es igual a sentirse miserablemente, y no es así. Notemos lo que dice el presidente del Seminario Teológico de Dallas acerca de, o el expresidente, ya falleció, Chafford, decía: el llamado del Nuevo Testamento al arrepentimiento no es un impulso a la autocondenación. Prestemos atención a eso. No es un impulso a la autocondenación, sino un llamado a un cambio de mentalidad que promueve un cambio del curso que se está siguiendo. Notas, si tú puedes notar, no es autocondenarte el arrepentimiento, ¿qué es? Simplemente el cambio de mentalidad que te dice: hey, he estado actuando mal, voy a cambiar de curso. Un ejemplo es como cuando no había GPS, cuando no teníamos Waze y todo ese tipo de cosas que hoy tenemos. Hay veces que íbamos hacia un lugar y de repente nos dábamos cuenta que estábamos en dirección totalmente contraria. ¿Qué es lo que teníamos que hacer entonces? En ese momento, simplemente reubicarnos y regresar, nada más. Eso es lo que teníamos que hacer. Entonces, no hay que confundir el arrepentimiento bíblico con esa emoción de tristeza profunda y autocondenable, esa angustia hasta el odio personal. Yo soy alguien tan malo, y como decía Martín Lutero, que venía y se golpeaba, se autoflagelaba. Ese no es el espíritu de la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la palabra arrepentimiento viene del hebreo chav, y en el Nuevo Testamento, en los términos griegos, porque la palabra arrepentimiento allí significa metania o metanoeo o metanoia, decimos nosotros en español, que significa un cambio de mentalidad o cambio de opinión. No vas a encontrar en toda la Biblia una definición diferente. Y tú dices: hey, ¿cómo es eso? No, eso no es cierto. Yo he leído tantos libros, he leído esto. Sí, claro. Hoy en día, si tú tomas la Real Academia Española, vas a encontrar 2 definiciones o hasta 3. Una de ellas es sentirte miserable. Otra de ellas es lo que te lleva a cambiar, que es aceptable. O sea, a mí me duele esto que pasó, qué mala onda, pero Señor, qué bueno que tú me perdonaste, pero tengo que hacer un cambio, no puedo seguir haciendo esto, lo cual es saludable. Entonces te das cuenta de que lo que mucha gente maneja en términos generales, hasta en la comunicación diaria con respecto a arrepentimiento, lleva una implicación que muchas veces no es bíblica. De hecho, te voy a decir, en la Biblia, cuando se menciona el arrepentimiento y la fe en un solo pasaje, siempre va relacionado como sinónimos. Una persona que se reconoce pecadora dice: yo soy pecador y voy camino al infierno. Y como voy camino al infierno, o sea, arrepentimiento, yo veo que voy un camino, necesito aceptar este perdón de pecados, lo cual me lleva ¿a dónde? Al cielo. Entonces, vemos cómo la fe y el arrepentimiento allí viene siendo intercambiable. ¿Me explico? Entonces, eso es importante entenderlo, porque ningún texto, escucha bien esto, no hay ningún texto en el Nuevo Testamento que te diga que tienes que sentirte miserable, que es necesario para poder creer en Jesucristo. No existe tal cosa. Me gusta en el Salmo 32:5, viene el salmista, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Y qué es lo que dice la segunda parte? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y aún así pone la palabra Selah. Selah es una palabra hebrea que significa medita en estas cosas, préstale más atención. En otras palabras, yo soy una persona que falla, que todos nosotros cometemos errores, no vamos a dejar de cometer esos errores, pecados, como tú le quieras llamar, hasta que vayamos al cielo. Por mientras, podemos pedir
la misericordia, la compasión, la guía de Dios, la fuerza que viene del Espíritu Santo para ser cada día mejores personas. Pero no te engañes, vamos a seguir fallando mientras estamos aquí en la tierra. Y tú dices, mi pecado te declaré, Señor. No estoy encubriendo mi iniquidad, estoy aceptando mi responsabilidad. Aquí estoy delante tuyo. Y ya sabemos que Dios perdona la maldad. Él la perdona. Entonces, pensar en eso es importante. Dios quiere que tú y yo seamos honestos con respecto a nuestros errores. Dios quiere que confesemos los pecados en ese contexto, pero no quiere que tú y yo vivamos anclados en el pasado, que vivamos anclados de algunas cosas que nos han causado mucho dolor. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos equivocamos? ¿Qué podemos hacer cuando auténticamente la regamos? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos guardado en nuestro baúl de los recuerdos, en un lugar muy especial, algo que creemos que tarde o temprano Dios me va a pedir que lo pague porque fue algo terrible? La Biblia tiene mucho que decirnos al respecto, acerca de cómo hacer con la culpa. Y en este estudio bíblico, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a describir todo lo que debemos hacer con respecto a la culpa para ponerla en su lugar. ¿Cómo librarte de la culpa? Número 1, vayan anotando porque es importante. ¿Cómo librarte de la culpa? En primer lugar, reconoce y acepta tu culpa. Reconoce lo que pasó. Reconoce dónde has fallado. Acepta eso. Te voy a decir, la gente no puede cambiar de rumbo, metanoeo, el arrepentimiento, no puede cambiar de rumbo si no acepta que lo que está haciendo es mal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si yo voy camino hacia el norte y digo, voy definitivamente a Ciudad de México, voy a tomar el camino que lleva hacia Colombia, por ejemplo, el puente de Colombia, y voy a llegar a la Ciudad de México. Y la gente te dice, oye, vas equivocado, vas en dirección contraria. No, yo voy bien. Todos ustedes están equivocados. ¿Qué es lo que va a suceder? No voy a llegar donde tengo que llegar. Entonces, hay que reconocer y aceptar la culpa. Hay que reconocer y aceptar la responsabilidad, más que la culpa misma, que es el sentimiento, aceptar la responsabilidad, admitir que se cometió un error, que se hizo algo incorrecto, y ese es el primer paso para poder superarlo. Pregunta, ¿duele fallar? Muchas veces, muchas veces. Algunas veces nuestra mentalidad está tan insensibilizada de que consideramos que es hasta bueno hacer ciertas cosas. Pero te voy a decir, en términos generales, está el pecado y el pecado duele, nadie lo niega. Pero la pregunta es, ¿qué tan miserable debo de ser o debo mostrar ser a fin de tener un cambio de mente? Nada, no tienes que sentirte miserable. Entonces, una cosa es evitar o minimizar la culpa y no aceptar mi responsabilidad, y otra cosa es venir y hundirme en la desesperación. Hay un par de ejemplos bíblicos, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. De hecho, vamos a ver el caso de Pedro. ¿Fue Pedro responsable de haberle fallado a Jesús? ¿Y qué fue lo que el hombre hizo? Lo negó. Y siendo amigo, o sea, una cosa es que fuera cualquier persona, un amigazo, una persona que te conoce. Nosotros lo escuchamos como negación, que Pedro negó a Jesús, pero no lo negó, lo traicionó en la práctica. O sea, ahí estaba enfrente y el Señor dice que hasta hicieron contacto de ojos. De hecho, lo vamos a leer, observemos el caso de él. Como una hora después, otro insistía diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, esta es la tercera ocasión, hombre, no sé lo que dices. Y de inmediato, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. ¿Se acuerdan que le había dicho antes de que el gallo cante 3 veces? Me vas a negar. Me vas a negar. Antes de que el gallo cante hoy, me vas a negar 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Pregunta, ¿le dolió a Pedro haber fallado? Es obvio que está acá. Ahora bien,
Pero Pedro siguió adelante sirviendo al Señor. ¿Qué pasó con Pedro? Pues Pedro le dolió. Pedro reconoció su pecado. Pedro se sabía perdonado por su amigo. Si hay algo que tenía Pedro claro, y obviamente lo podemos ver en sus epístolas, es que él era una persona que sabía que ese perdón era real y que su amigo no era como él, infiel, traidor. Él sabía que su amigo era el Mesías, él sabía que era el perdonador. ¿Y qué fue lo que pasó? Se le apareció una vez, se le apareció dos veces. Cuando vemos a Pedro que ya está conversando con Jesús, ¿se acuerdan? Al lado del mar de Galilea, cuando estaban pescando, y le dijo, ¿me amas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa parte? Ya era prácticamente la tercera vez que se encontraban. En mi opinión, creo que antes de eso, Pedro resolvió con el Señor esa situación, porque le había fallado. Se les apareció la primera vez y no hay ninguna muestra bíblica que cuando se les apareció por primera vez les dijo, hijitos, qué bueno que están todos ustedes acá, pero Pedro, para afuera que me traicionaste. No pasó nada de eso. La verdad es que todos salieron huyendo, dice la Biblia, que todos lo dejaron. Nadie estuvo con él, solamente las mujeres que ahí estaban. Ahí estuvieron con Jesús, pero de ahí los amigazos todos dejaron a Jesús. Pero Jesús se les apareció, los abrazó y les dijo, aquí estoy. ¿Entienden ahora por qué todo esto sucedió? Aquí estoy. Y Jesús resucitó. ¿Qué pasó con Pedro? El personaje que todos conocemos. Ahora bien, ¿qué pasó con el otro discípulo llamado Judas? Judas no aceptó su responsabilidad. Observemos el caso de él. Mientras que Pedro lidió eso con el Señor, el caso de Judas fue diferente. Mateo 27 del 3 al 4, léanlo conmigo. Entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió ¿qué? Remordimiento. Nota, hay una gran diferencia entre arrepentirse y tener remordimiento. El arrepentimiento te lleva a un cambio de mente, mientras que el remordimiento es, me siento mal, qué mala onda. Y dice, se fue donde los fariseos, les devolvió los 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, sangre inocente, aquí está el dinero, no lo quiero, regrésenme a Jesús, o algo por el estilo. El hombre estaba así, ¿verdad? Y ellos le dijeron, ¿y qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo. El hombre con remordimiento y de remate le dicen eso. Y en vez de venir y decir, te fallé, cometí ese error, no, simplemente él tomó la decisión, me voy a quitar la vida. Dos caminos. Y te voy a decir, uno muchas veces no tiene que quitarse la vida para seguir el camino de Judas. Algunas veces lo que personas hacen es que viven con el remordimiento constantemente y tratan de hacer ciertas cosas, tratan de hacer hasta buenas obras, pero con el fin de bajarle a Dios esos decibeles de enojo que Él seguramente debe de tener contra nosotros por aquello que hicimos hace un tiempo atrás. Pero te voy a decir, si esta es tu imagen de Dios, es una imagen muy errada. Y el problema es que vivir con ese sentimiento de culpa es como llevar esa llanta destrozada y querer avanzar. Simplemente no vas a poder avanzar. Simplemente, entonces, ¿con qué comienza todo? Con confesar, Señor, qué fallón. Señor, gracias porque me perdonaste. Gracias porque tú no estás una y otra vez machacándome el pecado. Sí, tú fallaste en eso. O sea, Dios no es como nuestra abuelita o nuestra mamá, o como el primo, o como aquel hermano. Usted sabe que hay hermanos que esperan cualquier cosa para decir, lo que hizo el líder de grupos, o lo que hizo. No, el Señor no es así. El Señor nos quiere, nos ama, nos apoya. Si aún a Pedro, con todo lo que hizo, lo recibió y comió juntamente con ellos en la primera vez que se les apareció. Entonces, así es el Señor, así es como Dios te trata a ti. Es importante decirte esto, así es como Dios te trata
a ti. Yo sé que estás escuchando esto y el problema que tenemos nosotros es que hemos sido tan influenciados por voy a informarme, voy a escuchar lo que se me dice. Yo quisiera que fueras todavía más allá. Está bien que te informes, está bien que lo apliques a tu situación, pero es importante que esto te transforme también. El Señor no te está machacando eso que sucedió. Es más, si ves los ojos de Él en este momento, Él te quiere, Él te ama. Increíble cómo es contigo. Así es el Señor. Entonces, el dolor de culpa te puede llevar al arrepentimiento, cambio de mente, o bien te puede llevar a tus peores pesadillas. ¿Qué vas a escoger? Lo tienes en tus manos. O caminas con el Señor, o te hundes en la desesperación. Entonces, vale la pena hablar. No tengas temor de decirle a Él. ¿Tú crees que Él no se da cuenta de lo que hiciste? No, que a mí me da pena. Como Adán y Eva, ¿se acuerdan? Estaban escondidos del Señor. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Se escondieron, se pusieron una mata de plata, ¿no? Dicen, se pusieron uno para disimular que estaban desnudos. ¿Acaso el Señor no sabía que estaban desnudos? Claro que lo sabía. Entonces, como seres humanos siempre queremos poner la planta de las buenas obras para tapar nuestra culpa, salirnos de las iglesias por decir, si no voy a una iglesia, la culpa desaparece y siguen con la misma culpa. Por ejemplo, un estudio de investigación muy interesante de la década de los 70 en Japón, las mujeres que abortaban a escondidas en Japón en ese tiempo y quitaban a sus niños de sus úteros y les daban muerte de esa manera, no eran cristianas, de hecho algunas de ellas no eran religiosas, se llamaban seculares, pero ellas podían quitarse al niño de su cuerpo, pero jamás se lo pudieron quitar de su mente, porque el sentimiento de culpa es terrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos momentos? Entonces, primer paso es ¿cuál? Reconocer, hey, voy por el camino equivocado, voy hacia el norte, tengo que ir hacia el sur. Ese es el primer paso. Pero viene uno segundo que es importantísimo para mantener la congruencia y la estabilidad: rechazar las acusaciones. Hay que rechazar las acusaciones de un montón de seres que están a nuestro alrededor, pero en primer lugar, rechazar las acusaciones del enemigo de Dios. Hay alguien que de día y de noche está acusándonos delante de Dios. En el griego es la palabra diabolus, de donde viene la palabra ¿qué? Y en hebreo es Satán, de donde nosotros tenemos la palabra castellana Satanás. Entonces, en ambos casos, diabolus y Satanás significa calumniador o acusador. Entonces, usualmente cuando nosotros pensamos en Satanás o en el diablo, pensamos en el exorcista, el aro, ¿verdad? Películas así, Chucky, todo por el estilo. Pero te voy a decir, ese tipo de cosas de que está para asustarnos es mucho más cruel que eso. Mucho más cruel. De hecho, no le tengas temor a ese tipo de manifestaciones, porque más bien el diablo huye de ti. Ahora bien, ¿sabes qué es lo que él hace? Constantemente está delante de Dios Padre, el juez, diciendo: esos cristianuchos y esos de gran comisión, no, tú no los conoces, Señor, son mala onda. Algunos, ay, y se ponen a cantar, están ahí levantando los brazos o están ahí cantando, llegan a la iglesia, tú no sabes quiénes son ellos. Eso le encanta al diablo, le gusta acusarte. Es más, en Apocalipsis 12:10 vemos esa figura, dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Satanás? Acusándote. Es más, te acusa delante de Dios y te dice, qué malo eres. El diablo te lo dice, qué bárbaro. ¿Cómo dijiste esa mala palabra? ¿Cómo insultaste a tu padre? Qué mentiroso eres. Qué inmoral eres. Y no es él el padre de toda mentira y de toda inmoralidad. Pero él te dice, no, qué malo eres. Imagínate cómo es. Y entonces, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan vino y dio una figura muy bonita, y es una figura legal, donde está la persona que supuestamente está siendo acusada por el fiscal. En este fiscal es el diablo. No le digan a los fiscales que están en medio de nosotros, creo que tenemos uno o dos, no les vayan a decir diablos a ellos. Pero está el fiscal, el acusador, que anda diciendo, juez, Dios Padre, ¿verdad? Esta gente, fulano de tal, que aquí está, es un hipócrita, ladrón, inmoral, y comienza a llenar una lista que ni tú mismo te recordabas. Pero nota lo que dice 1 Juan 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, les escribo para que ahora que ya son salvos, busquen parecerse a Dios más y más. Pero si alguno peca, dice, abogado tenemos delante del Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Tu hermano mayor, tu mejor amigo, es además tu abogado. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, cuando tú te comiences a acusar o te venga algo ahí, ¿qué es lo que tienes que decir? Ya mi abogado dice que soy justo por él, no por mí. Yo no me lo merezco. ¿Cuál es mi parte? Hacer un cambio de rumbo. Esa es mi parte. Con la ayuda, y aún así con ayuda de Dios, voy a hacer el cambio de rumbo. Pero está Dios machacándome. No, Él no está haciendo eso. No lo permitas. Eso es algo que el enemigo de Dios hace. Y ahí viene con respecto a rechazar las acusaciones. Primero rechazamos las acusaciones del enemigo de Dios, pero también rechazamos las acusaciones de tu propia mente. La rechazas y la dejas allí. La rechazas porque dice la Biblia en Isaías 1:18, fíjate esta promesa. Vengan pues, dice el Señor, razonemos juntos. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana o la escarlata era un color rojo intenso que se obtenía de un tinte natural extraído de la cochinilla en aquel tiempo y era utilizado para hacer fabricación de tintas, pinturas, en la fábrica textil, etcétera, etcétera. Era un rojo intenso. Y lo que aquí está diciendo, si ese fuera el nivel de tus pecados, de tu culpa, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Lo limpia, y cuando Él nos ve rojo intenso. No. ¿Cómo nos ve? Según ese verso. Como blanca lana, limpios, sin ningún tipo de mancha. No importa lo que hayas vivido antes. Escucha bien esto. No importa lo que hayas vivido antes y todo lo que arrastra tu culpa, porque muchas veces no es solamente mi pecado, sino lo que yo hice, cómo afectó a fulano, a fulano, a fulano, a tus hijos, a tu familia, a los padres, etcétera, etcétera. Oye, quítate eso de la mente, porque el Señor ya lo perdonó. Si seguimos leyendo en Colosenses 3:13 dice, soportándoos los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja de otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Cómo nos perdonó el Señor? No es rojo carmesí, sino que es blanco. Así nos perdonó.
Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, comenzando contigo mismo, porque hay veces que nos es más fácil perdonar a otros que perdonarnos a nosotros mismos. Cuando alguien tenga queja del otro, dice, de la manera que el Señor los perdonó, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, si el Señor no te está golpeando y recordando de tu pecado, ¿por qué te lo recuerdas tú? ¿Por qué? No lo deberías de hacer. Escucha bien esto. No lo deberías de hacer. Es algo malo hacerlo. Es destructivo. No te ayuda. No resuelve nada. No impresiona a Dios de ninguna manera. Y sabes también de quién hay que tener mucho cuidado. Con esta área de no permitir que te acusen y que te rechacen, de personas crueles con caras bondadosas. Así como lo escuches. Y quiero explicarme bien en esto. Entiendo que escuchar diferentes voces puede ser enriquecedor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pablo dijo, examinarlo todo, pero retengan lo bueno. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Pero hay cosas que son claramente pecaminosas y hay cosas que son claramente herejías, heréticas. Entonces, escuchar diferentes voces puede ser enriquecedor, pero consideramos que es importante recordar que algunas voces pueden alejarnos del espíritu de la Biblia. Especialmente cuando tú escuchas personas que su cara es una cara bondadosa, bien bondadosa. Tú lo ves y ay, se parece a mi abuelito. Ay, tan lindo, se parece a este mi hermano que yo tanto quiero. Pero te está diciendo, oye, tú no sirves para nada. El Señor va a traer tu pecado a luz y todo el mundo se va a dar cuenta. Solamente es cuestión de tiempo cuando eso va a suceder. Así que sigue portándote bien para mostrar que eres salvo, etcétera, etcétera. Y comienzas a escuchar eso. Y son personas con caras bondadosas, tienen apariencia de piedad, pero tú y yo debemos de tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. Dice 2 de Timoteo 3, 6 al 7, dice, pues entre estos están, hablando de personas que tenían apariencia de piedad, figuras inclusive religiosas o entre comillas pseudocristianas de aquel tiempo. Dice, entre estos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. ¿Sabes por qué nunca logran llegar al conocimiento de la verdad? Porque son, y habla de mujercillas culposas. Para nadie esto es un secreto. La mujer tiende a ser más culposa que el hombre. Eso es algo psiquiátrico, es algo psicológicamente muy definido. Por eso es que las mujeres son más propensas a encontrarse con una persona que las pueda manipular. Y aquí habla de mujercillas, dice, y el término es fuerte, cargadas de pecados. Tienen un montón de cosas, abusadas, golpeadas, hasta prostitución, meterse con hombres para que los mantengan, etcétera. Pero dice, arrastradas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo. El problema no es que no aprendan, el problema no es que escuchen 3, 4 mensajes de YouTube al día. Ese no es el problema. El problema es que nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque no quieren abrazar la gracia. No la quieren abrazar y están dando tumbos una y otra vez, y después dice, y fulana de tal no estaba en la iglesia antes, y aquí está con los wiccas, y aquí está con esta gente, y ahí está con pulseras, ahí está con ritos, ahí está siendo limpias. ¿Qué fue lo que pasó? Se frustró. La religión no le sirvió. Ahora bien, el Señor Jesucristo nunca nos decepciona. ¿Estás de acuerdo conmigo? Jamás nos decepciona. También deberías de cuidarte de personas pasivas, agresivas, personas que te tratan bien, te hacen un bien, pero a la vez te acusan
o algo por el estilo. Gálatas 1, de 6 al 8 dice: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, presten atención a la palabra que viene, hay algunos que los que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, te perturban. O sea, no te están diciendo, oye, haz un cambio de mente, no sigas en eso, te va a ir mal si sigues haciendo eso. No quiero que te suceda eso. Haz un cambio de mente. Ve delante del trono de la gracia y habla con Dios. Él te perdona, Él es bueno, Él es justo. Pero en vez de hacer eso, te dicen, eres un miserable, eres malo, necesitas al Señor, tienes que hacer obras y tal. Y entonces, como tú sabes, en la Biblia hay 3 tipos de obras: las obras de la ley, las obras de la carne y las obras de amor, de misericordia. Pero no te están diciendo que hagas las obras de amor y de misericordia. ¿Sabes qué te están diciendo? Que de alguna manera te vuelvas a sujetar a la ley otra vez. Y eso no debería de ser así. Y sigue diciendo, pues si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema es una palabra fea. Fíjense, a mí hasta pena me da mencionarlo, pero la traducción castellano de anatema es maldito. Entonces, ¿qué significa? Si a alguien les anunciara un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea ¿qué? No digan la palabra, eso es lo que significa. Entonces, ya hemos visto 2 cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer para confesar, abrir? Señor, voy hacia el norte y debí haber ido hacia el sur, punto. En segundo lugar, no permitir las acusaciones. Que a partir de hoy no permita las acusaciones, porque espero que haya sido suficientemente claro hasta ahora que el Señor perdonó ¿cuántos pecados? Todos. No es rojo carmesí, sino que eso es blanca lana. Pero vamos a ver un tercero, que es importante: tener la costumbre. Hay que quitarte eso de tener la costumbre de acusarte y más bien comenzar a recordarnos que somos perdonados. Constantemente, Señor, soy perdonado. Soy perdonado. Te negué, pero soy perdonado. Le debía haber dado el evangelio a esta persona y perdí esa oportunidad, pero soy perdonado. Voy a tomar medidas para que eso no vuelva a suceder. Necesito tu ayuda, Señor, pero qué bueno saber que soy perdonado. Es más, ponlo ahí en tu computadora, o en tu Apple, en tu iPhone, en tu Android, pongo ahí, soy perdonado. Y que no pierda el significado, porque hay personas que ponen soy perdonado y al ratito ya están todos angustiados con la mala costumbre. Es más, te voy a poner algo, quiero que lo veas allí. Escucha bien lo siguiente: tener sentimiento de culpa es ¿qué? Ok, ¿lo habías visto así antes? Si no lo habías visto, comienza a verlo así. Dios no quiere que tengas sentimientos de culpa. No, aquí yo debo tener sentimientos de culpa para reconocer lo malo. No, tú puedes reconocer lo malo que has hecho sin tener el maldito sentimiento de culpa. Hay que quitarlo porque es pecaminoso. Escucha bien eso. Es pecaminoso y te destruye. Ahora bien, algunas personas dicen, es que lo que no me gusta de Gran Comisión, le dicen a la gente, ay sí, salvo siempre salvo, se van a ir al cielo, hagan lo que hagan. Yo no estoy diciendo eso. ¿O sí se los estoy diciendo? No estoy diciendo eso. ¿Qué le decimos a los hermanos? Una vez que creamos que es lo que tenemos que hacer, una vez que somos salvos, hay que comenzar a obedecer. Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ayudar a la gente a hacer muchas obras de misericordia y de compasión. Debemos de hacerlo, pero debemos de hacerlo para ganarnos la salvación, no, sino porque realmente es lo mejor para mis hermanos. Dios quiere que lo hagamos y le voy a llevar la gloria a Él cuando yo hago eso. Entonces, tener sentimiento de culpa es pecado. Y aquí viene, entonces nos lleva al cuarto punto con respecto a la culpa. Debemos enfocarnos en el futuro. Una vez que hemos procesado y aceptado a esa culpa, nos concentramos en aprender de esa experiencia y no volver a cometer el mismo error. Yo creo que ya lo hemos mencionado, pero es importante ponerlo de esta manera,
Proverbios 24:16 dice la Biblia, porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, pero los impíos tropezarán en el mal. Tú y yo tenemos la capacidad para caer y volvernos a levantar. ¿Por qué? Porque podemos entrar al trono de la gracia y reconocer dónde hemos fallado. Probablemente tú digas, no, pero yo conozco un fulano de tal que a cada rato está pidiendo perdón por lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Y le digo, ¿es un hijo de Dios? Sí, él, de hecho fue la persona que me dio el evangelio a mí. Ok. ¿Y qué crees que va a suceder con él? Pues no sé, tal vez va a perder la salvación. No, no va a suceder eso. ¿Qué crees que hace un padre amoroso con un hijo irresponsable? ¿Qué es lo que hace? Lo disciplina. Si no lo disciplina es que no lo quiere. Ay, no, que se me va a resentir, no le voy a hacer nada. Hay que disciplinarlo. O sea, quítale el auto 3 meses completos a ver si va a aprender a llegar tarde. No lo va a hacer. Entonces, eso es lo que hace un papá amoroso. Ahora bien, en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra fe es pistis del verbo, y el verbo creer es pisteus. Es la misma raíz, creer y tener fe. En el Nuevo Testamento es la misma raíz, increíble. En español nosotros lo diferenciamos entre creer y fe. Pero fíjate, y este es el punto, si tú has creído en Jesucristo, si has depositado tu fe en Él, si ya aceptaste tu responsabilidad, te voy a decir, lo único que te queda es triunfar en este mundo, es lo único que te queda. Mostrar a las personas alrededor el trabajo que Dios está haciendo en tu vida, como dice 1 de Pedro 2:12, y vamos a terminar con este versículo. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, decía Pedro. ¿Para ser salvos? No, ¿para qué? Para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Reconozcamos, hagamos un cambio de mente, empecemos a tener una conducta ejemplar, no por la salvación, no porque Dios me va a quitar la culpa. ¿Sabes por qué? Porque ya estamos libres de culpa. Y eso nos permite ser mejores personas, ¿no es así? Así que la clave es no, queridos hermanos, no nos quedemos en la culpa. Más bien usémosla como una oportunidad de crecimiento personal y de mejora. ¿Les parece bien? Hagamos eso. Aniquila la culpa en tu vida, porque ya el Señor lo hizo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y mientras tienes allí tus ojos cerrados, ahí en la quietud de tu mente, ¿cuál es el pensamiento de culpa que más te ha atacado durante años? El más importante. Tal vez tienes varios, pero el más importante. ¿Entiendes de que el Señor te perdonó esa culpa? ¿Entiendes de que Él no te está